una computadora, conectarla, les salió esta advertencia o este aviso de que se está grabando. Para permanecer en la reunión, debemos de darle en entendido o en permanecer en la reunión, ya que si le damos en salir o en no aceptar, la aplicación nos va a sacar automáticamente. Y para evitar que lo saque, conéctense directo al cable de Ethernet, si puede ser conectarse directamente, y desconectar otros dispositivos que usen Wi-Fi, porque pues muchas veces tenemos familia o algo así, u otros dispositivos que jalan el ancho de banda del internet y pues eso nos genera conflictos con la aplicación y por eso nos saca. Ya en breves momentos estaremos iniciando y le damos la palabra con el tema que toca en esta sesión al padre Sergio Ramírez Quintana, rector de la Rectoría de San Judas Tadeo. Adelante, padre. Gracias, Ingrid. Buenas noches a todos. ¿Sí me escucho, Ingrid? Sí, padre. Sí. Perfecto. Vamos a iniciar con la oración. Les propongo esta oración por la paz en Tierra Santa. Nuevamente mi pregunta es, ¿me escuchan? Sí, padre. Perfecto. O sea, mi audio está bien. Sí, claro. Bueno, entonces voy a hacer esta oración por la paz en Israel, ya que el estudio que estamos realizando durante este curso gira en torno a la Sagrada Escritura, y como el pueblo predilecto por Dios fue Israel, donde este pueblo recibió de Dios sus promesas, y luego de este pueblo nace nuestro Salvador. Todos sabemos por las noticias la situación por la que está pasando el pueblo de Israel. Así que la oración es la siguiente: Señor Jesucristo, Tierra Santa está siendo golpeada una vez más por la violencia, el odio y la muerte. Señor, mira con misericordia la tierra que fue tu hogar terrenal,
acoge a los difuntos de tu reino. En tu reino, consuela a los que están en duelo, heridos o en la huida. Que todos los que sufren miedo y desesperación sientan tu cercanía. Tú eres nuestra paz y la luz de las naciones. Pon fin a la espiral de terror y sufrimiento en Tierra Santa. Y en todo Oriente Medio. Que tu paz y justicia florezcan de nuevo en estos lugares sagrados. Tú eres nuestro refugio. Haz que todos encuentren protección en tu amor. Ten piedad de nosotros y de nuestro tiempo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, vamos a recordar qué les parece los temas que hasta el día de hoy hemos tenido. ¿Cuántos temas llevamos? Según yo, según el programa, llevamos 4 temas. Hoy tocaría el 5.º tema. El primer tema se tituló ¿Qué es la Biblia? Me parece que es muy importante tener presente qué es la Biblia, el significado, el contenido, lo que nos enseña. Y luego, en el segundo tema, vimos la historia de salvación. No es cualquier historia, es la historia de Dios, la historia que nos permite descubrir a un Dios vivo y nos puede llevar precisamente a ese encuentro con Dios. Luego, en el tercer tema, se tituló El pueblo de Israel, que es el escenario de la historia de la salvación. Son 4 temas que han servido como la plataforma, como la base para que pues vayamos en este camino de conocer un poco más las Sagradas Escrituras. Entonces, ahora me toca compartir con ustedes ese tema que se llama
el manejo de la Biblia. Podemos poner la primera diapositiva y en esta diapositiva, bueno, pues el título es para entender que es un curso que la Comisión de Pastoral Profética, concretamente la dimensión de la animación bíblica, nos está ofreciendo por parte de la Arquidiócesis de Toluca este curso que es inicial. Yo sé que habrá muchas personas que están ya más avanzadas en este conocimiento de las Sagradas Escrituras. Tal vez el tema de hoy para algunos digan, pues yo ya me lo sé porque llevo años en contacto con la Sagrada Escritura. Manejo perfectamente la Escritura, pero no quiero salirme precisamente del temario, concretamente de este tema número 5 que habla del manejo de la Biblia para los que se inician en la Sagrada Escritura. Yo felicito pues, a las personas que ya tengan un camino recorrido y que afortunadamente en este camino recorrido pues ya tengan una visión más amplia de la Sagrada Escritura. Pero piensen y pensemos también en aquellas personas que se están iniciando. Yo veo que hay 220 participantes. No puedo decir cuántos son de los que ya están en un camino, pues ya avanzadito sobre el manejo de la Biblia, y desconozco el número de los que se están iniciando en la Biblia. Por lo tanto, si ya tienen un camino recorrido en el manejo de la Biblia, pues yo creo que por caridad a los que se están iniciando, pues tenemos que ser pacientes y tolerantes. ¿De acuerdo? Así que pasamos a la siguiente diapositiva y dice, allí hay una pregunta. ¿Es importante saber el uso y manejo de la Biblia? Desde luego, ¿no? Que la respuesta es afirmativa. ¿Por qué es importante saber el uso? ¿Por qué es importante manejar la Biblia? Si ustedes conocen la Constitución Apostólica Dei Verbum del Concilio Vaticano II, nos habla concretamente de la Biblia y traigo aquí a colación algunas palabras de esta Constitución Dei Verbum, donde nos comparte esta Constitución y nos dice que la Biblia nos comunica de modo inmutable la palabra del mismo Dios. La Iglesia la ha venerado siempre, al igual que el cuerpo mismo del Señor, ya que sobre todo en la liturgia no cesa de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Así que conscientes de esta misión de la iglesia, pues la misma iglesia se esfuerza por llevar a conseguir día a día un conocimiento más profundo de las sagradas escrituras. Y esa es nuestra lucha de todos los días, de ser conscientes y de conocer, pero de una manera no solamente intelectual, académica, sino de un conocimiento como el mismo verbo en griego, que es el verbo ginosko, que significa conocer, pero no es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento que brota del corazón. Yo creo que para eso estudiamos la Biblia, no para tener conocimientos meramente académicos, intelectuales, que sí, ya son buenos, quien los tenga. Y hay muchos diplomados, muchos cursos, muchos talleres, hay licenciaturas, hay posgrados, hay doctorados, hay maestrías, en fin, hay una serie en las universidades, en los institutos bíblicos que hay en Roma, en Jerusalén, pues que nos permiten ya conocer de manera más profunda lo que es la Biblia. Entonces, para los que nos iniciamos, conocer en el significado bíblico significa amar. Así que cuando hablemos del conocimiento o del verbo conocer, entendamos que estamos hablando de un conocimiento que brota del corazón. Y este conocimiento nos debe llevar a la unión profunda del amor. No solamente un conocimiento que viene por la mente, por la inteligencia. Así que es un intento que estamos y un ejercicio que estamos haciendo en este curso, y también este documento de la Dei Verbum nos dice que todo intento que podamos hacer acerca del conocimiento de la palabra de Dios es un servicio prestado a la iglesia. Porque esto nos va a llevar no solamente a conocer intelectual o espiritualmente las Sagradas Escrituras, sino que nos tiene que hacer discípulos, discípulos de Jesús, así como los discípulos de Maús. No sé si han escuchado este pasaje bíblico, cuando los discípulos van de Jerusalén a su tierra llamada Emaús, una vez que han dado muerte a Jesús y lo han puesto en el sepulcro, y ya piensan que todo ha terminado, y por el camino van tristes, decepcionados, desilusionados, y es ahí donde Jesús se acerca a ellos en ese camino. Por eso se llama el camino de Maús. Cuando Jesús se acerca a estos discípulos y les pregunta de qué cosas van platicando por el camino. Yo este camino lo veo como nuestra vida, ¿no? El recorrido que estamos haciendo de nuestra vida, pues desde que hemos tenido este primer contacto con la Sagrada Escritura. Y los discípulos pues iban comentando tristes, iban comentando lo sucedido, pero con una nostalgia, con una desilusión, eh, con un dolor, tal vez con los inicios de una depresión, y le decían, pues creo que eres el único forastero que no sabes lo que pasó en Jerusalén, aquel que se supone que nos iba a salvar y que se llamaba el Mesías, pues le dieron muerte, lo crucificaron, lo mataron,
y pues nosotros ya nos vamos a nuestra tierra. Volvemos nuevamente a nuestro ambiente. Y Jesús, el supuesto forastero, les empieza a cuestionar, pues que no han leído las escrituras, que no conocen las escrituras, no han entendido precisamente lo que dicen las escrituras. Pues ¿qué es eso que dicen las escrituras? Y es ahí donde Jesús empieza a explicarles las escrituras. Y cuando Jesús va platicándoles de las escrituras, ellos como que empiezan a sentir que su corazón va transformándose o van experimentando un ardor. Es una experiencia muy especial. Yo estoy seguro que todas las personas que se han atrevido a iniciar la lectura, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, estoy convencido de que su corazón va iniciando un proceso de transformación y va iniciándose también un proceso de conocimiento de Dios. Y la vida se va viendo de otra manera. Por eso ahí les pongo en esa primera diapositiva, ¿verdad? Es importante saber el uso y manejo de la Biblia. Pues claro, ¿y por qué? Porque pues, la Biblia nos va guiando en la vida de la fe cristiana y además es la puerta de acceso a un crecimiento fundamental en la gracia de Jesucristo. Contiene toda una información que a la vez es compleja, a la vez es profunda y a la vez nos lleva a un crecimiento como seres humanos, como personas, como cristianos, como católicos, y vamos encontrando también ese aspecto de la vocación a la santidad. Por eso es importante la Sagrada Escritura, porque así nos permite conocer la obra de la gracia del Señor. Ustedes saben que la Biblia en un principio pues se escribió en hebreo, en arameo, y después se tradujo al griego, y del griego un monje llamado Jerónimo, San Jerónimo, a quien celebramos el día 30 de septiembre, fue quien tradujo la Biblia griega a latín. Y esa traducción se le llama la Vulgata. Y de esa traducción Vulgata empezó a traducirse en todos los idiomas. De ahí que nosotros ya podemos decir que tenemos una Biblia con una traducción al español, pero pues también todos los demás países en su lengua, en su idioma, tienen su propia traducción según su cultura, idiosincrasia, según su lenguaje, según su léxico, según el significado de cada palabra. Ustedes saben que nuestro español también es una lengua muy rica, muy amplia, el castellano. Hay unas lenguas que se derivan precisamente del latín, como es el español, el castellano, el portugués, el francés, el italiano, y el latín para nosotros es fundamental. De ahí que una persona que quiera profundizar más en el significado de la palabra hebrea, griega o arameo,
de la Sagrada Escritura, pues tendrá que meterse a estudiar ese tipo de lenguas, ¿no? Pero ya estamos hablando en un nivel ya más académico, más profesional. Pero a nosotros, pues como dice ahí el punto número 4 de esta diapositiva, pues simplemente que nos permita conocer la obra y la gracia del Señor. Así que cualquier traducción debe ser ante todo fiel, fiel a la Vulgata que fue reconocida por la Iglesia, por el magisterio de la Iglesia, y que gracias a este monje San Jerónimo fue quien nos dio este regalo de poder tener en nuestras manos ahora una traducción en nuestra propia lengua. Y así lo pueden decir los demás países que tienen su propia traducción. Pero ante todo debe tener esta fidelidad, debe reflejar exactamente el pensamiento del autor y todos sus posibles matices. Y se ha procurado esta fidelidad partiendo de un cuidadoso estudio de los textos originales, teniendo presente los actuales avances críticos y exegéticos. Por eso, en una traducción de la Biblia no basta con expresar fielmente el pensamiento. Es sabido que la inspiración bíblica coexiste con la libertad humana. Los autores sagrados escriben como verdaderos autores, de tal modo que los libros de la Sagrada Escritura manifiestan características literarias diferentes y las diferentes épocas y la distinta personalidad de los autores inspirados. Así que una buena traducción debe difundirse por reflejar con mucha diligencia esta índole personal, este modo peculiar de concebir y escribir que ha tenido cada autor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se usa y se maneja la Biblia? ¿Cómo se usa y se maneja la Biblia? Bueno, pues en primer lugar, en el tema número 5, allí se nos comparte que la Biblia, en primer lugar, hay que verla en dos partes fundamentales. En la siguiente diapositiva están las dos partes fundamentales de la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes fundamentales. ¿Cuáles son esas dos partes fundamentales? Una es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está integrado por 46 libros que están distribuidos en 1, 2, 3, 4, en 5 bloques. En 5 bloques. En la siguiente diapositiva les voy a poner un esquemita, todavía no, porque tengo que terminar esta diapositiva en donde están los 6 bloques, pero en la siguiente diapositiva ya los van a poder comprender mejor. ¿Cuáles son esos 6? 1, 2, 3, 4. Son 5, ¿verdad? 5 bloques.
El primero es el Pentateuco. El Pentateuco. El segundo bloque son los libros históricos. El tercer bloque son los libros didácticos. El cuarto bloque son los libros sapienciales. Y el quinto bloque son los libros proféticos. Después, en el Nuevo Testamento, tenemos 27 libros. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros que están aglutinados en cuatro bloques. ¿Cuáles son? El primer bloque, los evangelios. El segundo bloque, las cartas. El siguiente bloque, que es un libro que es histórico. Y el cuarto bloque, que es un libro profético. Estos son los bloques que ya están clasificados en la siguiente diapositiva. Estas diapositivas se las voy a compartir a Ingrid para que después estas diapositivas se las manden a sus coordinadores de cada parroquia y cada coordinador pueda compartirlos con sus hermanos de comunidad. Así que, pues no se preocupe tanto en estar así tomando nota de las diapositivas porque se las voy a hacer llegar. Entonces, aquí está la clasificación de los libros de la Biblia. Y va a haber un detalle que ojalá se fijen y me lo hagan saber. Casi está hecho a propósito. Entonces, ¿cuál es esta clasificación? Es lo mismo que dije anteriormente en la diapositiva anterior. Nada más que aquí ya están los recuadros y están los nombres de los libros. Yo creo que es el primer paso que debemos dar para poder manejar la Biblia, saber manejarla. Es como si ustedes aprendieran a manejar un coche, pues tienen que aprender lo esencial, ¿no? ¿Dónde está el volante? ¿Dónde está el acelerador? ¿Dónde está el freno? ¿Dónde se mete la llave para encender el motor? Lo esencial, ¿no? Si es un coche estándar, cuáles son las velocidades, cuál es la palanca de velocidades. Si es un coche automático, bueno, pues también cuál es la palanca de las velocidades y cómo se meten las velocidades. No es lo mismo manejar un coche estándar que un coche automático. Así que lo esencial, lo básico. Bueno, pues aquí tenemos en el Antiguo Testamento los libros históricos y el Pentateuco, los sapienciales, los didácticos y los proféticos. ¿Cuál es el primer bloque? Dijimos que es el Pentateuco. Estos 5 libros que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son 5 libros, forman el bloque que se llama Pentateuco. Pentateuco. El segundo bloque, que se le llama los libros históricos, son los libros de Josué, libro de los jueces, el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el primer libro de los reyes, el segundo libro de los reyes, el libro de Ruth,
primer libro de las crónicas, segundo libro de las crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de los Macabeos, primer libro de los Macabeos, y el segundo libro de los Macabeos. Luego tenemos el tercer bloque. El tercer bloque es el libro de los libros didácticos. Son 4 libros didácticos. El primero se llama el libro de Tobías, el segundo es el libro de Judith, el tercer libro es el de Esther y el cuarto libro es el de Jonás. El cuarto bloque se llama libros sapienciales. Sapiencial viene de sabiduría. Dijéramos que son libros que contienen bastante sabiduría, tanto humana como divina. ¿Y cuáles son esos libros sapienciales? Uno se llama el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro del Eclesiastés, el libro del Cantar de los Cantares, el libro de la Sabiduría, el libro del Eclesiástico. Estos son los libros sapienciales que están contenidos en este cuarto bloque llamado libros sapienciales. Y por último, tenemos el quinto bloque, que son los libros proféticos. Hay profetas menores, profetas mayores, pero yo los aquí aglutiné todos los profetas en los libros proféticos, tanto mayores como menores. Ya ustedes más adelante verán cuáles son los profetas mayores y cuáles son los profetas menores. Pero tenemos el libro de Isaías, tenemos el libro de Jeremías, tenemos el libro de las lamentaciones de Jeremías, el libro de Baruch, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Oseas, el libro de Joel, el libro de Amós, el libro de Abdías, el libro de Miqueas, el libro de Nahum, el libro de Habacuc, el libro de Sofonías, el libro de Ageo, el libro de Zacarías y el libro de Malaquías. Estos son los libros proféticos. Así que en total nos da, ¿cuántos dijimos que eran? 46. Pero si ustedes ven en esa imagen, hablamos de 39 libros. Si se percataron, yo creo que algunos se están preguntando por qué el padre al principio nos dijo que eran 46 y efectivamente si los contamos son 46. ¿Y por qué en la imagen donde dice Antiguo Testamento, ahí dice 39 libros? Pues la explicación a esto pues es muy sencilla. La pregunta que tienen en mente, ¿por qué dije 46 en un principio y por qué ahora ahí aparecen 39? Porque esa imagen está tomada precisamente de una Biblia protestante. La Biblia protestante no acepta 7 libros. Ya ustedes van a distinguir y van a examinar cuáles son los 7 libros que los protestantes no aceptan en su Biblia. Por eso cuando ustedes tengan una Biblia en sus manos, tienen un índice, todas las Biblias tienen un índice general, en donde están los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento.
Y basta que ustedes vean los libros del Antiguo Testamento y si cuentan los 46 libros, quiere decir que es una Biblia católica. Pero si nada más tiene 39 libros, quiere decir que es una Biblia de una versión protestante, con una visión protestante donde ellos no aceptan 7 libros. Los 7 libros que no aceptan, espero no equivocarme, pero son los 2 libros de los Macabeos, o libros de las Crónicas, creo, libros, llevamos 4 que no aceptan. ¿Cuáles son los otros que faltarían? Son 3 más. Creo que a Judith tampoco aceptan el libro de Judith, el libro de Esther, no, el de Esther sí lo aceptan, el de Esther. Hay otro, me faltan 2. Bueno, pues ustedes allí vayan distinguiendo cuáles son los libros, los 7 libros que no aceptan los protestantes. Son entonces 46 libros. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, allí vamos a encontrar los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento son 27. ¿Cuáles son esos libros del Nuevo Testamento? Tenemos a 4 evangelistas, a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Luego tenemos las cartas, el género epistolar de San Pablo, Por ahí los estudiosos nos hacen una observación de que la carta a los hebreos pues sigue todavía en duda si la carta a los hebreos es de San Pablo o es de otra persona. Pero bueno, mientras son peras y manzanas, ahí vamos a ubicarla en el género epistolar porque es una carta. Si es de San Pablo o no es de San Pablo, bueno, pues ya es otro asunto. Pero ¿cuáles son esas cartas? Tenemos la carta a los romanos, tenemos 2 cartas a los corintios, tenemos la carta a los gálatas, tenemos la carta a los efesios, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón y la carta a los hebreos. Luego tenemos el libro histórico. El libro histórico, pues concretamente es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es un libro narrativo. Nos habla precisamente de cómo la iglesia fue formándose, fue naciendo, bueno, se nació, se formó, se fue extendiendo, se fue expandiendo por muchas comunidades. Los apóstoles también se dispersaron y cumpliendo con con ese mandato de Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer, solito se condenará. Entonces, es un libro histórico, es un libro en donde hay muchos acontecimientos verídicos que están probados precisamente por la historia de la iglesia. Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que para mí es uno de los mejores historiadores judíos de aquella época, que se dedicó a escribir precisamente muchos aspectos de la
del pueblo judío, del pueblo de Israel, de la vida de Jesucristo, de la vida de la iglesia. Entonces, como historiador, mis respetos para este señor llamado Flavio Josefo. Entonces, ese es el libro histórico del Nuevo Testamento. Luego tenemos las epístolas católicas. ¿Cuáles son las epístolas católicas? Son la de Santiago, las dos de Pedro, dos de San Juan, tres de San Juan y la de Judas Tadeo. Y el libro profético, que es el libro del Apocalipsis. Así que ahí tenemos una imagen donde está un casillero y vean de qué manera están ordenados los 27 libros del Nuevo Testamento, que si ustedes los cotejan con su índice general de la Biblia, pues yo creo que les va a coincidir los 27 libros. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo y está claro y sencillo esta explicación. Pasamos a la siguiente diapositiva. La división interna. Esta división interna se ha realizado en capítulos y versículos. Así como la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento, y cada testamento tiene un bloque de libros, el Antiguo tiene 46, el Nuevo tiene 27, ahora podemos decir que cada libro está dividido en capítulos. Algunos tendrán 10 capítulos, otros 15 capítulos, otros tendrán 20 capítulos. Ya ustedes irán viendo los capítulos que tiene cada libro y cada capítulo tiene sus versículos que los vamos a encontrar, esos capítulos y estos versículos en todos los libros. Y esto es sobre todo un recurso didáctico posterior. No es que cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín, que se llamó la Vulgata, no es que inmediatamente le haya puesto capítulos y versículos. Esto más adelante se fue dando. ¿Pero para qué? Para poder entender mejor el contenido de cada libro y poderlo también estudiar o encontrar el texto bíblico que quisiéramos conocer. Así que todos los libros van a tener sus capítulos y cada capítulo va a tener sus versículos. Repito, como un recurso didáctico. Y esto para que nosotros tengamos la facilidad de localizar exactamente el texto que nosotros queremos conocer o al cual se nos hace referencia. ¿Estamos de acuerdo? Viene la siguiente diapositiva, inciso B, la división actual que tenemos de toda la Biblia en capítulos es obra de Stephen Langton, futuro arzobispo de Canterbury, mientras se desempeñaba como profesor de una universidad muy importante en París, llamada la Universidad de la Sorbona, en el año de 1220. Él fue el que hizo esta división de los libros en capítulos y versículos. O sea, a este señor que después lo hicieron obispo, le atribuimos y le agradecemos que nos haya facilitado que el libro nos los haya puesto en capítulos y en versículos. Luego, en el inciso C,
dice, todavía se conserva en la Biblioteca Nacional de París, con el número 14.417, la versión de la Vulgata, es decir, la versión que tradujo San Jerónimo del griego al latín, y que esa traducción fue la que se utilizó precisamente para hacer esta distribución didáctica de capítulos y de versículos. En el inciso D hay un dominico italiano que se llama Santino Pagnini, que es del año de 1528, que publicó en Lyon, en Francia, una edición subdividida en frases más cortas, que tenían un sentido más o menos completo, los actuales versículos. Pues también fue otra forma de enseñarnos de una manera didáctica cómo poder encontrar los textos y cómo poderla comprender de una manera más académica, espiritual, etcétera, etcétera, ¿no? En el inciso D, siguiente diapositiva, bueno, ahí ven un papiro, así así estaban los libros, ¿no? En papiros. Y si ustedes van a Israel y van al museo, a un museo donde están muchas cosas históricas de la Biblia, se van a encontrar con pergaminos, con papiros, y que seguramente nuestro Señor Jesucristo, cuando entró a la sinagoga, le dieron un pergamino, un papiro semejante a este que están viendo ustedes, porque dice por ahí que Jesús se levantó allí en la sinagoga para hacer la lectura, como era de costumbre hacerlo a los sábados, y le entregaron el rollo o el pergamino o el papiro, lo desenrolló, y al desenrollarlo se encontró con el texto de Isaías, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado, me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, liberar a los oprimidos, curar a los enfermos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que terminó la lectura, volvió a enrollar el pergamino o el papiro, se lo entregó al encargado, lo puso en su lugar y ya empezó su homilía Jesús. Y dijo: hoy se ha cumplido el pasaje que ustedes acaban de leer. Bueno, ese es el ejemplo de un pergamino o de un papiro. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el inciso F, finalmente, en 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Vulgata, con la ya generalizada división en capítulos y en versículos, así como la tenemos actualmente. Fue como Clemente VIII, en su decreto, nos invitó a que así ya la quedara, pues, ¿no? Dentro de nuestro estudio de la división interna, tenemos también otro aspecto muy importante que debemos conocer, que son los signos de puntuación paso a paso. Y entonces tenemos allí, en esta diapositiva, 4 aspectos. El primero, bueno, tenemos 8, 9, pero aquí les pongo los primeros 4. En la letra A dice: para unificar la referencia de los libros, cada uno tiene su propia abreviatura, que aparece al inicio de las diversas ediciones. Esta es una manera de ir citando
algunos textos bíblicos. Entonces, cada libro de los 73 libros que tenemos en la Biblia, cada libro tiene su nombre, pero también tiene su abreviatura. Ahí les pongo el ejemplo de dos. Por ejemplo, el libro del Génesis se abrevia así con la letra GN. Entonces, ustedes tienen que estudiar en su índice cómo se va abreviando cada libro. Les pongo también el evangelista Mateo. Mateo se abrevia MT. Y puedo ponerles más citas abreviadas de libros, pero pues el tiempo no nos lo va a permitir seguramente. Así que quédense con esta idea de que cada libro tiene su propia abreviatura que aparece al inicio de las diversas ediciones. Entonces basta que estudien su índice bíblico y ahí van a ir conociendo cómo se abrevia cada uno de los libros. Inciso B, para distinguir varios libros que llevan el mismo nombre, se antepone el número a la abreviatura del libro citado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay dos libros de Reyes. El primer libro de Reyes tendría que ser 1, luego Re. Ahí les pongo el ejemplo de número 2, que es el segundo libro de los Reyes. Y así los libros que tienen, por ejemplo, Pablo tiene varias cartas y hay 2 cartas a Timoteo. Hay San Juan tiene 3 cartas y entonces se pone un número para que veamos si es la primera carta, la segunda carta, tercera carta, el primer libro o el segundo libro, ¿no? Inciso C, el número del capítulo sigue a la abreviatura. Y ahí les pongo un ejemplo. 2, Re, 5. ¿Qué quiere decir? Segundo libro de los Reyes. Capítulo 5. Y si tuviera que haber versículos, en el siguiente inciso D pongo, los capítulos se subdividen en versículos y estos se enumeran poniendo una coma después del capítulo. Y el ejemplo ahí lo tienen. Si yo les digo, vamos a buscar el texto del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 7, y si los quiero escribir, pues ahí está la forma como se cita el hecho, el acontecimiento, el texto que yo les estoy indicando. Esto es cuestión de práctica, por lo tanto, pues no es que a la primera ya sepa citar la Biblia, ¿no? Tengo que hacer muchísimos ejercicios para poder citar con signos de puntuación y paso a paso los textos bíblicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la letra E, los libros con un solo capítulo, porque hay libros que tienen solamente un capítulo, solo numeran los versículos. Y el ejemplo, pues es la carta a Filemón, nada más tiene un capítulo y entonces no se habla de número del capítulo, simplemente se va a citar allí el versículo, pero son de las excepciones que son contadas. No todos los libros tienen esta referencia, son contadísimos los libros que tienen solamente un capítulo. Pero el punto también es importante. ¿El punto para qué se utiliza? El punto se utiliza para significar y, la letra
y. Es decir, si yo cito el libro del Éxodo, tengo que poner la abreviación ex, luego el número del capítulo, que es el capítulo 15, y luego el número del versículo. Punto. Nada más quiero conocer ese versículo 5, pero también quiero conocer otro versículo. Y por lo tanto, se pone la letra, si es el versículo 7, ahí le pongo punto y eso me indica que quiere decir que tengo que leer el libro del Éxodo en el capítulo 15, versículo 5 y 7. El 6 no me hace referencia al 6. Si tuviera que leer el 6, en lugar del punto iría el guión, ¿sí? Entonces, el guión, como lo dice la letra H, el guión equivale a decir al. Y el ejemplo lo tienen ahí, citando al evangelista San Juan, capítulo 17, versículos, versículos del 7, guión, que significa al 21. Entonces, el guión equivale a decir al. Me brinqué en el G porque habla del punto y coma. Cuando se encuentren ustedes punto y coma, significa que eso se utiliza para separar una cita de otra. Por ejemplo, si hay dos textos en un libro, ¿verdad? En un libro de espiritualidad, o están ustedes leyendo cualquier reflexión o un tema y les ponen ahí varios textos, bueno, pues el punto y coma nos sirve para separar una cita de otra. Aquí tenemos un caso. Yo quiero poner dos citas juntas. Entonces, para saberlas distinguir, pongo la abreviatura del libro, que es el Evangelio de LC Lucas. Quiero yo ir al Evangelio de San Lucas, al capítulo 5, versículo 6. Y el punto y coma, ahí me está indicando que también estoy separando ese texto y me está refiriendo a otro texto bíblico, al de San Juan, al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 4. Entonces, esos ejemplos ahí se los dejo para que así vayan ustedes practicando cómo es la manera correcta, apropiada de ir citando los libros con su abreviación, con su capítulo, con su versículo, y si se trata de otra cita, pues está el punto y guión, y si se trata de ampliar más el texto, está el guión. ¿De acuerdo? Repito, práctica y paciencia se necesita. Inciso H. Las letras S y S también son importantes. S y dos S. ¿Qué indican? Que se debe consultar el o los siguientes versículos de la cita. Cuando ustedes se encuentren con esas letras S y SS, es que significa eso, que se deben consultar el o los siguientes versículos de la cita. Les pongo dos ejemplos. El libro del Génesis, capítulo 1, versículo desde el 3 y siguiente. ¿Cómo se cita todo eso? Ahí en letra roja está la cita. La abreviación del libro
Génesis, GN, capítulo 1, versículo 3, y la S quiere decir siguiente, siguiente. Y si se trata de dos S, entonces quiere decir que lees el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 3, hasta el final, hasta que se acaba el capítulo, ¿no? Esto también es cosa de práctica. Quizá un poquito complejo, complicado al principio, pero pues así es. Así tenemos que ir aprendiendo a manejar la Biblia. Luego, en este asterisco, dice la letra P indica que esa letra P, entre comillas, nos está enviando a los textos paralelos. Muchas veces ahí, en algunas traducciones, a un costado del texto bíblico viene una letra P, o a veces viene debajo de una cita y habla de los textos paralelos, es decir, hay textos que nos quieren decir lo mismo o que tienen mucha semejanza, mucha relación, mucha referencia a lo que estamos leyendo, ¿sí? Y pues esto es cosa de práctica, de mucha paciencia. Yo sugiero también que en sus Biblias, pues ahora ya existen los famosos separadores, porque para no estar viendo todo el índice cada ratito, hay unos índices que las Biblias traen y que es una tarjetita que la podemos tener a la mano, y en esa tarjetita vienen todos los libros, pero también ya hay los famosos separadores, las pestañitas que se puede poner al inicio de cada libro. Yo creo que esas las han visto, las conocen perfectamente, y claro, pues para poderla manejar, hay algunas Biblias que ya vienen incluso con la misma pestaña o con la perforación para que encontremos más fácilmente el libro, ¿no? Pero al principio sí es la cosa como complicada y a veces hasta desesperante, o a veces para muchas personas que son muy inteligentes y prácticas, pues miren, eh, rápido encuentran los textos, y el compañero que está al lado y no lo encuentra, pues como que se desespera, se desanima, y eso a veces es motivo para decir, no, es muy complicado leer la Biblia. Pues yo les digo que no es tan complicado, porque la palabra de Dios es precisamente para descubrir cuál es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en mi vida? Y entonces hay un texto bíblico que pongo allí de Lucas capítulo 11, versículo 28, donde dice Jesús: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Yo creo que son dos cosas muy importantes, fundamentales, para tener contacto con las Sagradas Escrituras. Hay personas que pueden empezar a leer la Biblia por curiosidad, pero hay otras personas que quizá por necesidad o porque han descubierto que el misterio de nuestra salvación, el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra vida cristiana, el misterio de nuestra doctrina cristiana católica, pues está revelada en estos libros sagrados que se llama Biblia. Y los que están ya más avanzaditos, pues yo creo que deben ya comprender, entender, descubrir que leer un texto bíblico, pues es entrar en comunión con Dios,
es descubrir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el querer de Dios. Y por eso Jesús, cuando habla de que son dichosos o bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y más dichosos los que la ponen en práctica, pues ahí está haciendo un halago a su madre, porque también hay que ver el contexto de cada texto bíblico. Hay que ver qué hay arriba, qué hay abajo, qué hay a un lado, todo el contexto, porque si lo tomamos así el texto al pie de la letra, podemos caer en el error que han caído nuestros hermanos, los protestantes, ¿no? De tomar al pie de la letra los textos bíblicos y entonces olvidamos tomar el contexto y el contexto de histórico o el género literario. Pero eso yo creo que en otro tema se los irán explicando, ¿no? Son 9:12. Por ahí vi que surgieron algunos comentarios, algunas preguntas. Si me pudieras decir, Ingrid, cuáles son las preguntas, puede ser que nos dé tiempo de responderlas o comentarlas, o si alguien quiere también compartir su experiencia de lo que ha significado hasta el día de hoy, lo que es leer la palabra de Dios, estar en contacto, pues lo puede hacer. También puede ser muy enriquecedor. Luz Franco Porres levantó la mano, pero también hay otros comentarios que no alcancé a leer, pero Ingrid y Monse, si me hacen favor de ver lo más relevante que a algunas personas les pueda interesar o algún comentario que quieran hacer, pues adelante. Si no hay preguntas y comentarios, quiere decir que todo se entendió. Luz Franco está Adelante, levantando Luz, ya le Luz, dimos ¿cuál? Sí. Yo me quedé con una duda, padre, perdón. Cuando es la letra S, entonces sería capítulo 1 del Génesis, del 3, y leería el 4. Es que ese como que no me Sí. quedó muy claro. Ajá. La letra S significa siguiente. Nada más leería Siguiente. del 3 al 4. Ajá, siguiente. 3. Y luego sería el siguiente, el 4. Pero cuando tiene dos S, si el capítulo 3 Hasta que termine. tiene 6, 7 versículos, hasta que termine el capítulo. Entonces sería todo el capítulo. Muy bien, muchas gracias, padre. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Tere Mercado, Parroquia de Santa María de las Rosas, ha levantado la mano. Hermana Adelante. Rosario ya puede abrir su... Sí. Padre, mire, por ejemplo, en los Salmos, Sí, viene, por ejemplo, estoy viendo aquí Salmos 35 y luego entre paréntesis viene 34. ¿A cuál a cuál de los dos números es el válido? a ver. ¿O por qué uno en paréntesis y el otro no? ¿Qué salmo está citando usted? O sea, 35, dice Salmo 35. Lo abrí en ese y bueno, para explicar la duda que tengo, ¿por qué tiene dos números? Sí, porque en algunas traducciones, cambia la numeración. El que viene entre paréntesis se refiere que en otras Biblias, en otras traducciones, es el Salmo 34. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo en mis manos la traducción de Jerusalén, la versión de la Biblia de Jerusalén.
y en mi Biblia aparece el Salmo 35 y entre paréntesis aparece el 34. Quiere decir que a lo mejor en una versión que no es la de Jerusalén, que puede ser la española, que puede ser la de Nácar Colunga, que puede ser la Biblia misionera, que puede ser la Biblia latinoamericana, puede ser que ahí corresponda ese salmo al 34. Entonces el que vale es el 35, en este caso. Según la traducción, si usted tiene, dígame qué Biblia tiene usted. La de Jerusalén. La de Jerusalén. Yo también tengo la de Jerusalén, pero si alguien tiene, por ejemplo, otra traducción, puede ser que ese libro, ese Salmo 35, sea el 34. Entonces ahí vendría el 34, el número 34 afuera y el 35 entre paréntesis. En su Biblia es el 35. En otra Biblia, en otra traducción, porque ha habido muchas traducciones. Ahorita, por ejemplo, hay un grupo de especialistas que están haciendo una traducción para la cultura, para la mentalidad, concretamente de los indígenas, ¿sí? Y entonces ahí pueden ponerle el Salmo 35 o puede ser el Salmo 34, dependiendo, pues, ahora sí, la cultura o la idiosincrasia. Bueno, gracias, padre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien Listo, más levantó hermana la mano? Carmen, ya le dimos la invitación para que reactive su audio. Carmen, después Tere Mercado y Adela Pineda. Hermana Carmen, ¿ya puede abrir su micro, por favor? Aún no le escuchamos, hermana. Tiene que darle en activar. Ahí donde le mandamos un mensajito. Aún no le escuchamos. Ya. Listo. Gracias. Buenas noches. Buenas Padre, noches. una pregunta. Una pregunta. ¿En dónde puedo encontrar el discurso sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia de Juan Pablo II? Traté de buscarlo, pero no lo encontré. Mire, en el programa que tenemos, ahí viene un tema que precisamente habla de la interpretación de la Biblia. Es el tema 13. En el tema 13, ahorita vamos en el tema 5, Sí. pero cuando toque el tema 13, vendrá el tema de los métodos para la interpretación bíblica. Entonces, el sacerdote que les dará ese tema, él les hablará precisamente de eso, cómo interpretar la Biblia. Luego también en el tema 12 están los principios, y creo que desde el 11, fíjense, desde el 11, tema 11, tema 12 y tema 13 habla de los principios literarios para interpretar la Biblia. El tema 12 habla de los principios teológicos para la interpretación de la Biblia. Y el tema 13 habla de los métodos para la interpretación bíblica. Entonces, los expositores de esos temas van a hablar seguramente de esta inquietud que usted tiene, ¿verdad? Yo solamente me aboqué a mi tema 5, cómo manejar la Biblia. Gracias, Padre. Agradezco la atención. Gracias a Dios. Hermana Tere Mercado, ya le mandamos solicitud para activar su audio, por favor. Gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches, Tere. Adelante. Padre, yo tengo una duda. Yo estoy leyendo la Biblia, pero ¿cómo se llama? Me llamó la atención primero empezar por el Antiguo Testamento, porque ahí nos habla de la creación y cómo fue hecho todo, todas las maravillas de Dios. Pero ahorita usted nos está explicando y diciendo sobre
el Nuevo Testamento. ¿Está mal que yo empiece a leer el Antiguo Testamento o debo de empezar por No, el Nuevo Testamento? no. Hay diferentes formas de empezar a leer la Biblia. Ajá, Yo tengo varios puntos de vista. Por ejemplo, si una persona está convencida de que quiere leer toda la Biblia y va a ser perseverante y va a ser constante, es bueno empezar desde la creación, desde el libro del Génesis, cómo Dios fue creando el cielo y la tierra, creó al hombre y el hombre desobedeció a Dios, entró el pecado original, fueron expulsados del paraíso y de allí empezó pues toda una desgracia en la vida de la humanidad. Pero sí, Dios no abandonó al hombre, sino que le prometió un Salvador, y este Salvador pues, es Jesús. Después Dios elige un pueblo para hacer de este pueblo el depositario de las promesas, de sus promesas, elige a Israel y es el escenario de toda la historia de la salvación hasta llegar a la plenitud de los tiempos con Jesucristo, y con Jesucristo se abre el Nuevo Testamento. Quiere decir que todo el Antiguo Testamento fue una preparación para la llegada de Jesús. Jesús. Quien tenga interés de conocer esto, pues vale la pena empezar desde el Antiguo Testamento. Pero si se le hace pesado decir, híjole, son muchos libros, son 46 libros, y como que no lo entiendo, pues yo le sugiero, ¿sabe qué? Empiece por leer la vida de Jesús. Por cualquiera de los 4 evangelistas, empieza a leer la historia de Jesús y después el libro de los Hechos de los Apóstoles, y luego ya que haya entendido un poquito los evangelios, ya puede regresarse al Antiguo Testamento y tal vez entienda mejor ya el Antiguo Testamento. Todo depende de la perseverancia y la constancia de los cursos que uno vaya tomando. Este esquema que el decanato les ha propuesto, que la comisión ha propuesto, ha sido precisamente un temario que nos invita a introducirnos, a conocer lo que es la Biblia, ¿no? Y por eso estos 15 temas están diseñados y ordenados para los que se inician, para los principiantes. Pero pues habrá otras personas, como les dije al principio, estarán ya muy avanzados y a lo mejor ya no tienen mucha necesidad de leer el Antiguo Testamento y están ya en la plenitud de los tiempos, conocen perfectamente el Antiguo, y lo que les interesa es pues conocer más el misterio del anuncio de Jesús. Pues todo depende aquí del interés y del gusto que uno vaya encontrando por la palabra de Dios. Eso es lo que le puedo compartir. Sí, padre, mire, yo empecé con el Antiguo Testamento, pero como luego en los libros de los niños dice leer las citas de, por ejemplo, de Lucas y el versículo y el capítulo. Entonces Sí, sí, he estado así como que combinando y viendo lo que leí en el Antiguo Testamento y que en realidad nos dan la versión los apóstoles, de todo lo que yo leí en el Antiguo Testamento. Ahí vuelvo a reafirmar todo lo que nos hablan en el Antiguo con ellos del Nuevo Testamento, las citas bíblicas. sí, pues yo creo Sí, que todo es enriquecedor porque hay catequesis, hay textos que sí nos hacen referencia luego a un texto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento o a cualquier otro libro. Por eso es importante saber, eh, conocer cómo se cita un texto bíblico, cómo se abrevia, dónde se ubica, o sea, conocer toda la estructura de la Sagrada Escritura para que cuando se nos presenten estas necesidades o estas cuestiones podamos saber a qué se refiere el que nos esté remitiendo a otro texto, porque así vamos a comprender más lo que estamos así es. leyendo.
Sí, yo así he reafirmado lo que está en el Antiguo Testamento, con las citas bíblicas. Y sí, pues sí, le he entendido bien y ya más o menos manejo la Biblia. Y pues muchas gracias, padre, también porque pues es muy valiosa su información y el tiempo que nos está dedicando. Que Dios lo bendiga, padre. Muchas gracias. Gracias a Dios. Adelante, Adela. Sí, buenas noches a todos. Si me permite, padre, comentarle la pregunta que le hicieron con respecto a la numeración de los salmos. Tiene usted razón, la numeración de los salmos varía dependiendo de la información o el punto de donde se toma. Por ejemplo, el salmo número 9, ¿sí? Esto está en función del salterio. La numeración más pequeña es con respecto a la traducción que tiene el salterio, es en hebreo. Y la numeración mayor es la traducción que se hace de la Vulgata. Esa es la gran diferencia. Son el Salmo número 10, en la traducción de la Vulgata está dividido en 2 y a razón de ahí va sumando un número mayor, pero llega hasta el Salmo número 47, a donde vuelve a tener una sola numeración hasta terminar al Salmo 150. ¿Qué quiere decir? Que el número menor se refiere a la traducción que presenta el salterio y el número mayor a la traducción que presenta la Vulgata. Esa es la gran diferencia. Gracias. Muchas gracias por su aportación. Muchas gracias, padre. Creo que ya son todos. Sí. No sé si alguien más tenga que hacer algún comentario para abrir su micrófono. No, parece que ya son todos, padre Sergio. Bueno, pues entonces, yo les sugiero a los que se están iniciando mucha paciencia y mucha constancia, en perseverancia, en estar estudiando este curso. Lo más hermoso, el tesoro más grande que tenemos nosotros los cristianos católicos es precisamente la Sagrada Escritura. Así que aprovechemos y disfrutemos la palabra de Dios. Pues concluimos con una oración y agradezco su paciencia. Creo que me tocó el tema, pues donde pues hay que enseñarlo con manzanas, ¿no? Para poder aprender a citar, manejar la Biblia, pero pues esto con el tiempo, ¿no? Con el tiempo y con la práctica y todos los días, si tienen su misal, ¿verdad? Vean ahí la cita bíblica, abran su Biblia, cotejen y de esa manera es como van a ir practicando el manejo de la Biblia. Pues hacemos una oración de acción de gracias y le damos también gracias al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ilumina para poder comprender y entender lo que Dios nos está diciendo. Cuando vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios o el Evangelio, o bien cuando tomamos nuestra Biblia en casa o en el trabajo, o donde nos encontremos y abrimos nuestra Biblia y leemos un texto, ¿verdad? Ahora que el Evangelio también se manda en audio, pues también nos dice quien está narrando el Evangelio, la cita bíblica, que bien la podemos anotar y luego cotejarla en nuestra Biblia, y así es como podemos ir practicando. Pero es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que nos ilumina y el que nos guía, y es el mejor maestro. Así que cada que leamos la palabra de Dios, pues hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine
y nos haga comprender con ojos de fe y con el corazón lo que Dios nos quiere decir. Ahora vamos a rezarle a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias Ingrid, gracias Monse, que me apoyaron para exponer mi tema. Dios les bendiga a todos y buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Gracias, Padre. Pues eso sería todo por hoy, hermanos. No hay más avisos. Y nos vemos en la siguiente sesión. Esperamos ya podemos poner pronto al corriente con los videos. Muchas gracias por su paciencia. Que pasen buen fin de semana y bendecido descanso. Ingrid, te mando las diapositivas, o ya las tienes. Puedes compartirlas ya con los coordinadores de cada parroquia. Claro, Padre. ¿Sí? Ya las tienes las diapositivas. Sí. De acuerdo. Bueno. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias.